Mis hermanos, llegamos ya a lo que es al final de la carta de Primera de Juan. Y llegamos al final de esta carta con un texto que tiene algunas cositas que no son del todo fáciles. Pero Juan termina su carta, aunque no lo parezca, mis hermanos, con lo que es unas exhortaciones finales a la confianza. Juan va a hablarnos y va a escribir para que como creyentes tengamos confianza. Y tengamos confianza de una manera específica en la vida eterna que por gracia nos ha sido dada en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que aquí, mis hermanos, la confianza no es cualquier tipo de confianza. Es la confianza en saber que tenemos vida eterna si hemos creído en Jesús. Fíjense en el versículo 13, mis hermanos. Fíjense cómo el tema de la vida recorre todo lo que son esos versículos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Fíjense ahora el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y ahora fíjense, mis hermanos, en el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es el verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo el tema de la vida eterna recorre lo que son esos versículos? Por tanto, Juan termina lo que es su carta con unas exhortaciones finales. La exhortación a la confianza de que tenemos vida eterna. Ahora bien, evidentemente Juan lo va a hacer a su manera, mis hermanos. Y Juan va a tocar tres aspectos concretos de la confianza, que todos ellos van a resultar cuando los ponemos de manera conjunta en saber que tenemos la confianza de tener vida eterna. Con ese tema, mis hermanos, ¿cuáles son los tres aspectos que toca Juan en estos versículos de Primera de Juan, capítulo 5, del 13 hasta el final de su carta? Y primero vamos a ver lo que es la confianza que tenemos aquellos que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Segundo, veremos la confianza que tenemos en la oración frente a la realidad del pecado. Y tercero, veremos la confianza de saber que estamos en el verdadero y tenemos vida eterna. Fíjense, mis hermanos, que esos tres aspectos, repito, todos ellos van a funcionar para que al final podamos tener esa confianza absoluta de que verdaderamente tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es esencial, mis hermanos, para esta carta, para aquellos que su fe podía estar en cierta manera tambaleándose a raíz de la acción de esos falsos profetas, de esos anticristos que estaban negando el Evangelio y la fe del Evangelio, tanto en doctrina como en vida. Pues bien, Juan terminará con una exhortación final a la confianza de que vosotros creyentes debéis saber, pase lo que pase, que tenéis vida eterna en Cristo Jesús. Y lo primero es este punto, mis hermanos, la confianza que tenemos aquellos que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuál es esa confianza, mis hermanos? Hay confianza en dos cosas. Primero, la confianza en la vida eterna. La confianza de que verdaderamente tenemos vida eterna. Fíjense el versículo 13, mis hermanos. Ahí está el principio general que establece aquí el apóstol Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Fíjense, mis hermanos, que esto lo introdujimos un poquito en el mensaje de la semana pasada. Pero aquí Juan nos está dando el propósito por el cual ha escrito todas estas cosas. Y el propósito, mis hermanos, claro, el propósito enfático, el propósito clave del apóstol Juan aquí es que escribe para que sepamos, fíjense, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y es muy probable que el versículo, mis hermanos, termine aquí, en que sepáis que tenéis vida eterna. En realidad lo que es el apóstol Juan, mis hermanos, es enfático y está diciendo que escribe estas cosas para que sepáis que tenéis verdaderamente vida eterna si habéis creído en Cristo Jesús. Ese es el peso del argumento de Juan. Ese es donde recae el peso de este versículo 13. El propósito de Juan
es que en el creyente se levante un conocimiento específico y concreto, y es el conocimiento de tener la confianza de que tenemos vida eterna. ¿Quiénes tienen vida eterna aquí, mis hermanos? Fíjense que el apóstol Juan lo dice claro. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mis hermanos, aquí el apóstol Juan no está escribiendo a no creyentes. Aquí, mis hermanos, el apóstol Juan está claramente escribiendo a aquellos que son creyentes, aquellos que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y les dice, vosotros que habéis creído en el nombre de Jesucristo, os escribo para que sepáis algo, para que tengáis una confianza clara y que no debéis perder la confianza de que en Él tenéis, por la gracia de Dios, vida eterna. Esto, mis hermanos, no es para todo el mundo. Esto es para aquellos, mis hermanos, que han creído en Jesucristo. Aquel que en sí mismo es la vida eterna. Es fácil de entender lo que Juan está diciendo. ¿Has creído en Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Has creído en el nombre de Jesucristo? Si es así, ten la confianza de que en Él tienes vida eterna. Ahora, la cuestión aquí sería, ¿cuáles son aquellas cosas que Juan ha escrito y que deben funcionar para darnos esa confianza de que tenemos vida eterna en Jesucristo? Porque esas cosas que ha escrito, mis hermanos, son las que ellos, esos creyentes, y nosotros debemos saber para que entonces brote por la gracia de Dios en nosotros esa confianza de la vida eterna. Y fíjense, mis hermanos, primeramente, en el contexto inmediato, estas cosas os he escrito, se refiere, mis hermanos, a lo que vimos en el mensaje pasado. Se refiere a esos 3 testigos que tenían un testimonio unánime en relación a la persona de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Juan nos escribió que había 3 testigos, el agua, la sangre y el Espíritu Santo, los cuales tenían un testimonio unido, un testimonio unánime, un testimonio que estaba de acuerdo en que Jesús de Nazaret y solamente Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan nos escribió esto y nos dijo de que ese testimonio de esos 3 testigos, en realidad nos decía, es el testimonio mayor ¿de quién? Es el testimonio mayor, mis hermanos, de Dios mismo. Dios ha dado testimonio concerniente en relación a su Hijo. Y ese testimonio viene dado en esos 3 testigos que nos llega cuando el Evangelio es predicado, es explicado, es anunciado. Por lo tanto, cualquiera, nos dice Juan, cualquiera que escucha y cree ese testimonio mayor de Dios que nos es dado y queda escrito, mis hermanos, en el Evangelio y en esas cartas, el que cree en ese testimonio de Dios, ¿qué sucede? Fíjense los versículos 11 y 12 del capítulo 5. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dice, esas cosas os he escrito. Si habéis creído en ese testimonio mayor de Dios, del testimonio que Él da de que Jesús es su Hijo, es el Cristo, tenéis entonces el testimonio que Dios os ha dado, de que en el Hijo tenéis vida eterna. Mis hermanos, esto es una confianza vital para nosotros como creyentes. Es algo, mis hermanos, que no deberíamos dudar, y es algo, mis hermanos, que cuando hay duda deberíamos aferrarnos a ello, mis hermanos, de que si en Cristo hemos creído, tenemos sí o sí vida eterna. Porque negar esto, mis hermanos, negar esto sería perder lo que es nuestra confianza en que en Jesús tenemos vida. Al igual que aquel que no cree en el Hijo ha hecho a Dios mentiroso, nos decía Juan, mis hermanos, negar lo que es esa confianza de que si hemos creído en Jesús tenemos vida eterna, sería igualmente, mis hermanos, hacer a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque sería decir que Dios ha dado testimonio de algo,
que Dios nos ha dado algo que en realidad no ha dado, mis hermanos. Y hacer a Dios mentiroso, mis hermanos, sabemos que Dios no puede mentir, no puede negarse, es algo imposible. Por lo tanto, el testimonio de Dios es plenamente veraz, es infalible, es inerrante, no miente, no se equivoca. Por lo tanto, si has creído en Jesús el Cristo, tienes vida eterna. Y Juan ha escrito esto, mis hermanos, para que esa confianza como creyentes no la perdamos nunca. Incluso cuando nuestra fe zozobra, podamos aferrarnos a ese testimonio. Pero ¿saben qué? Esas palabras de Juan, mis hermanos, estas cosas os he escrito, cierran todo lo que es el propósito de la primera carta de Juan, mis hermanos. No solamente cierran ese propósito de esos 3 testigos que dan testimonio, cierran todo el propósito de la carta de Juan, mis hermanos. ¿Por qué Juan ha escrito su carta? ¿Por qué nos ha escrito todas estas cosas en sus 5 capítulos, mis hermanos? Para que al final podamos llegar a esta confianza. Que aunque vengan, mis hermanos, diferentes vientos de doctrina, que aunque vengan diferentes pruebas de fe en nuestra vida, al final podamos tener esa confianza inmovible en Jesucristo y en la vida eterna que nos ha sido dada. Todo lo escrito es para llegar a esto. Y cuando ponemos ahora juntas todas las pruebas que Dios nos ha dado, mis hermanos, en esta primera carta de Juan, cuando ponemos juntas todas las pruebas que Juan ha ido escribiendo a lo largo de su carta, mis hermanos, podemos responder ciertas preguntas. Y podemos respondernos de decir, ¿andamos en la luz o en pecado como Él anduvo en la luz, mis hermanos? Reconocemos nuestros pecados y los confesamos sabiendo que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vivimos, mis hermanos, una vida que busca el no pecar, pero que si caemos y pecados sabemos que tenemos nuestro abogado justo delante del Padre, la propiciación por nuestros pecados, y en arrepentimiento y confesión podemos acudir para perdón, mis hermanos. Guardamos los mandamientos de Dios como evidencia de que conocemos a Dios y de que permanecemos en Él. Amamos a nuestros hermanos. Vivimos una vida de justicia recta delante de Dios, que es evidencia de que hemos sido nacidos de Dios. Amamos a nuestros hermanos como evidencia de haber pasado de muerte a vida. Amamos a nuestros hermanos no solamente de palabras, sino en hecho y en verdad cuando los vemos en sus necesidades. Se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, amándonos los unos a los otros en las debilidades, en las caídas, en las fricciones del pueblo de Dios, mis hermanos. Si la respuesta a todas estas preguntas es sí, por la gracia de Dios. Si la respuesta a todas estas preguntas es sí, aunque no esté de manera perfecta en nuestras vidas. Pero si la respuesta a todas estas preguntas, que son las pruebas que Juan nos ha dado a lo largo de su carta, la respuesta es sí, no dudes. Verdaderamente has nacido de Dios, verdaderamente has creído en el Hijo de Dios, y verdaderamente, por tanto, en Él tienes vida eterna. Y mis hermanos, esta confianza es esencial. Porque cuando nuestra fe, mis hermanos, es atacada por cualquier viento de doctrina, cuando nuestra fe, mis hermanos, es atacada y nuestra fe puede en cierta manera moverse, ten confianza en esta simple pero vital verdad, que en Jesucristo tienes vida eterna. Si por las aflicciones de este mundo, si por las pruebas que puedes pasar en este mundo, llega un momento en el cual tu fe puede dudar y puede hundirse como Pedro se hundió, o como aquellos discípulos tuvieron miedo teniendo a Cristo mismo en el bote, mis hermanos, cuando esto pueda suceder, ten confianza en esta simple pero vital verdad, que si en Jesucristo has creído, tienes vida eterna. Y cuando en tu vida, cuando en mi vida pueda haber un tropiezo, puede haber una caída, puede haber pecado en la vida, y viene el acusador de tu alma y te dice, mira qué malo que eres,
Así verdaderamente por esa caída no puedes ser hijo de Dios. Cuando el acusador de tu alma viene, tienes esta gran verdad, aférrate a ella, simple pero vital, que si has creído en el nombre del Hijo de Dios, tienes vida eterna. Y no hay nada ni nadie que pueda sacar ese don glorioso de la gracia de Dios que te ha sido dado en su Hijo. Esa confianza es vital, mis hermanos. Aquellos que hemos creído, tenemos esta confianza de vida eterna en Cristo. Pero hay otra confianza aquí, y es la confianza en la oración. Y fíjense que uno puede preguntarse, ¿qué tiene que ver esto con la vida eterna? Ya lo verán. Fíjense, mis hermanos, como ahora lo que hace Juan es pasar al tema de la oración. Y esa es otra confianza, mis hermanos, que tenemos. Fíjense los versículos 14 y 15. Y, no se olviden de esta I, y esta es la confianza que tenemos en Él, o mejor dicho, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjense, mis hermanos, que aquí se entra en el tema de la oración. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver la confianza en que en Cristo tengo vida eterna con la confianza ahora en la oración? Mis hermanos, esto es como un tapiz, porque poco a poco Juan va a coger estos hilos de la confianza en la vida eterna, la confianza en la oración, y los va a ir cosiendo y entretejiendo para que podamos ver cómo funcionan en esa confianza de vida eterna, mis hermanos. Eso lo iremos viendo a medida que el texto va avanzando. Pero fíjense que ahora Juan nos va a hablar de la confianza verdaderamente que tenemos. Y fíjense cómo empieza el versículo 14. Empieza con una I, mis hermanos. Y esa I es esencial. Esa I es esencial porque une la confianza de saber que tenemos vida eterna en Cristo Jesús y esta confianza que tenemos delante de Él, delante de Dios. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que la confianza de presentarnos delante de Dios surge directamente ¿de qué? Surge de la confianza que Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, mis hermanos. El tener vida eterna en Cristo, en ese pack hay algo más, mis hermanos. Hay la confianza de saber que entonces podemos presentarnos delante de nuestro Dios, mis hermanos. Y esto es sorprendente, porque la realidad de tener vida eterna en Cristo, mis hermanos, ¿saben qué? Esa confianza de tener vida eterna en Cristo no debería ser, mis hermanos, como aquel lugar donde nos quedamos dormidos, como el peregrino que iba camino a la ciudad celestial. En el camino se quedó dormido, mis hermanos, en esos bellos pastos verdes. La confianza de saber que tenemos vida eterna, ¿qué debería obrar, mis hermanos, en nuestra vida? Debería obrar, mis hermanos, esta confianza que tenemos delante de Él. Debería obrar la confianza de poder, mis hermanos, presentarnos delante de Dios. Porque esa confianza de venir delante de Él, mis hermanos, es la respiración de aquel que ha nacido de nuevo y tiene esa vida eterna en Cristo Jesús. Es cuando un bebé nace, mis hermanos. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo que sucede? Bueno, suceden muchas cosas. Muchas cosas, mis hermanos. Pero cuando un bebé nace, mis hermanos, lo primero que hace es llorar, mis hermanos. Es el primer clamor de ese respirar fuera del útero de la madre en una nueva vida. Pero ese respirar, mis hermanos, del bebé no termina después de su nacimiento. Ese respirar sigue a lo largo de toda su vida. Y ese respirar crece y madura a medida que sus pulmones crecen y maduran. Y el bebé, el niño, el adolescente, el adulto, no deja de respirar. Es vital para su vida. Si dejase de respirar, moriría, mis hermanos, a los 30 segundos. Bueno, hay aquellos que aguantan más. Pero, mis hermanos, la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús tiene, mis hermanos, un clamor que respira, que es precisamente el presentarnos delante de Él. La oración, mis hermanos. Y ese respirar sigue y sigue y sigue y sigue y sigue hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y fíjense, mis hermanos, que aquí entonces uno puede preguntarse, y no sé si les ha pasado, ¿por qué oro a veces? ¿Por qué me presento delante de Dios si Dios sabe todas las cosas?
¿Por qué me presento delante de Dios si sé que la oración no va a doblegar la voluntad soberana de Dios? Porque la oración no la doblega. ¿Por qué oro? Y si no se han encontrado en esto, déjenme que les ponga de ejemplo. Yo me he encontrado en esto, mis hermanos. ¿Qué sentido tiene orar aquí? Y saben, las respuestas, mis hermanos, son varias. Pero hay una respuesta que es bien simple. Y nos presentamos delante de Él porque Él nos ha dado esta confianza. Porque Él nos ha dado, mis hermanos, con esa vida eterna al poder presentarnos delante de Él. Y la oración, mis hermanos, es la confianza de buscar lo que es el rostro de nuestro Dios. Es la confianza de saber que entramos en el aposento, cerramos la puerta y lo que buscamos no son nuestros deseos, sino lo que buscamos es la intimidad y el rostro y la comunión de nuestro Padre que está en los cielos. Es la confianza, mis hermanos, la oración de saber que me presento delante de Dios y saben que Él escucha. Él escucha. Y esta es la confianza aquí, mis hermanos, de que delante de Él escucha. No es una pérdida de tiempo. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 14. Fíjense cómo ahora describe esa confianza en la oración. Fíjense. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y ahora fíjense cómo la describe. Ahora nos la describe. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mis hermanos, ¿qué es lo que está haciendo Juan aquí? Juan primeramente está estableciendo un principio general de confianza en la oración. Y lo repito, está estableciendo un principio general de confianza en la oración. ¿Cuál es ese principio general? Fíjense en el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es decir, si uno pide de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cuál es la confianza? Él nos oye. Aquí está la confianza. Si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y ahora fíjense, la segunda parte de la confianza, versículo 15. Y si sabemos entonces que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, cuidado aquí, porque cualquier cosa que pidamos, mis hermanos, tiene que leerse conforme que pedimos, conforme la voluntad de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, entonces, ¿qué confianza tenemos? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Se dan cuenta de la confianza en la oración, mis hermanos? Es un texto de confianza en la oración. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué confianza hay? Él nos escucha. Y si Él nos escucha en esas peticiones, ¿qué confianza tenemos? Que nos da las peticiones que le hayamos pedido, conforme a su voluntad. Porque Él, mis hermanos, no cierra los oídos a su voluntad, porque Él, mis hermanos, escucha lo que es su propia voluntad. Si no la escuchase, mis hermanos, Dios se negaría a sí mismo. Dios sería infiel a su propia voluntad y a lo que Él ha dicho y ha determinado, mis hermanos. Cuando fíjense la confianza que hay, si es de acuerdo a su voluntad, confía en que Él escucha y si Él escucha te dará lo que has pedido. Ahora, el quita aquí, mis hermanos, es esa pequeña frase, si pedimos conforme a su voluntad. Porque estoy seguro que aquí estarán pensando, y bueno, ¿y qué es conforme a la voluntad de Dios? Y generalmente cuando solemos hacer, mis hermanos, esta pregunta, ¿ya?, solemos tener algún caso particular y específico en nuestras mentes, ¿ya? Por ejemplo, los jóvenes, lo siento por los jóvenes, ¿ya? Pero ¿cómo sé que este chico o esta chica es la voluntad de Dios que me case con él? ¿Cómo sé que es este chico mi príncipe azul o esta chica mi Rapunzel de trenzas largas? ¿Quieres que te diga una cosa? No tengo idea. No tengo idea. Lo que sí sé es que en su palabra Dios establece claro que la voluntad es que te cases con quien quieras, pero que te cases en el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Él hará sus excepciones. Tú sigues la norma.
¿Cómo sé que debo estar aquí o debo estar en otro sitio? No tengo idea. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esa oración conforme a la voluntad de Dios, hay algo que debemos entender, mis hermanos, de la oración. Y es que la oración, mis hermanos, muchas veces es aquello que Dios usa para que podamos entender y saber, mis hermanos, su voluntad. La oración no es algo pasivo, es algo vivo, mis hermanos. Y es como aquel afinador que afina un instrumento. Que afina un instrumento para que cada tecla, cuando es tocada, toque la nota que le pertoca. Pues muchas veces la oración, mis hermanos, es como ese afinador, que nos presentamos delante de Dios con confianza, y ese afinador de la oración suele afinar los desafines de nuestros deseos, los desafines de nuestra voluntad, y los afina, mis hermanos, para que conozcamos la voluntad de nuestro Dios, para que nuestra voluntad esté en tono perfecto con la voluntad de Dios. Muchas veces Dios utiliza, mis hermanos, lo que es la oración para darnos a conocer su voluntad. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, sabemos que la voluntad de Dios está en su palabra, mis hermanos. Muchas veces en las oraciones, Dios puede traer, cuando oramos, su palabra en nuestras mentes y en nuestro corazón para darnos a entender su voluntad. Si quieren un ejemplo claro de esto, lean lo que es la biografía de John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino. Y van a ver cómo en esa biografía, mis hermanos, John Bunyan tenía más de una de esas experiencias que, orando delante de Dios, la palabra de Dios era traída a su mente y a su corazón para saber su voluntad. A veces, orando, mis hermanos, puede venir una vocecita en nuestras mentes que nos dice: pero no te das cuenta de lo que estás orando. No te das cuenta que no tiene ni pies ni cabeza. A veces, mis hermanos, hay aquellas oraciones que yo he bautizado como las oraciones polvorón. ¿Saben cuáles son las oraciones polvorón, mis hermanos? Son como los polvorones de Navidad, amor, que los chafas, y cuando te los comes no hay manera de que pasen por aquí, mis hermanos. Y se te queda aquí el polvorón. Hay aquellas oraciones que uno puede estar orando, mis hermanos, si se te quedan aquí y ahí no pasan, porque uno se da cuenta de que ¿qué estoy pidiendo? Nada tiene que ver con la voluntad de mi Dios. O quizá hay aquellas oraciones que Dios te hace esperar, y esperar, y esperar, y esperar, y esperar. Simplemente para que a su tiempo te des cuenta de que quizá los deseos de tu corazón no eran los deseos de la voluntad de Dios. Y has tenido que pasar tiempo esperando para entender cuál es su voluntad. Tenemos esa confianza de presentarnos delante de Él, con ese principio general, mis hermanos, de que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye y nos da lo que pedimos. Ahora bien, aquí se estarán preguntando: bueno, Rubén, ¿y qué tiene que ver esto con la confianza que tenemos de vida eterna en Cristo Jesús? Bueno, déjenme entonces, mis hermanos, que le haga una pregunta. ¿Cómo esta confianza en la vida eterna que tenemos, y esa confianza en saber que Dios nos oye y responde cuando oramos según su voluntad, cómo esta confianza la aplicas a tus hermanos en el seno de la iglesia local? ¿Cómo esta confianza de saber que tienes vida eterna y que Dios oye conforme a su voluntad tus oraciones, cómo esa confianza la aplicas en tus relaciones, en nuestras relaciones con nuestros hermanos en medio de lo que es la iglesia local? ¿Saben cómo se aplica, mis hermanos? Con el segundo punto. Con la confianza que tenemos en nuestras oraciones frente a la realidad del pecado. ¿Y qué confianza tenemos, mis hermanos, en nuestras oraciones frente a la realidad del pecado? La confianza que tenemos es que somos escuchados y Dios concede vida al hermano que ha pecado. Fíjense, ahora tenemos que ver cómo enlaza aquí Juan todo su argumento, mis hermanos. Y lo primero es que ahora Juan nos va a dar un caso específico para aplicar ese principio general de la oración. Hemos visto, mis hermanos, que el principio general que establecía Juan, ¿cuál era? Y les debo decir, este punto es el más largo del mensaje. ¿Por qué? Porque es el que requiere un poco más de explicación. Pero el principio general, mis hermanos, es que si oramos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué confianza tenemos? Él nos oye.
Y si Él nos oye, tenemos la confianza de que tenemos las peticiones que hayamos pedido. Muy bien, ese principio general de confianza en la oración, ahora lo aplica a un caso específico de pecado en un hermano en la congregación. Fíjense, mis hermanos, a partir del versículo 16 y 17. Fíjense cómo los términos pedir y vida aparecen en este versículo. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Se dan cuenta de esos términos? Pedir y vida aparecen en este caso de pecado, mis hermanos. Por lo tanto, ¿qué está haciendo aquí Juan? Está aplicando el principio general de confianza en la oración a un caso específico de pecado en la congregación. Y antes de centrarnos un poco en ello, este texto, mis hermanos, tiene sus cositas y tiene sus debates, mis hermanos. Y hay ciertas cosas que debemos explicar antes de analizar un poco el texto. El debate de estos dos versículos, 16 y 17, gira en torno a dos aspectos. El primero es quiénes son aquellos que cometen el pecado que no sea de muerte y el pecado que es de muerte. Y después, ¿a qué se refiere Juan con pecado que no sea de muerte y pecado que sea de muerte? Vamos a intentar aclarar un poquito esto, mis hermanos. Fíjense, vamos a la primera pregunta. ¿Quiénes son aquellos que cometen un pecado u otro? Y ahí hay tres grandes líneas. Básicamente los que lo cometen son dos creyentes. Uno comete un pecado no de muerte y otro de muerte, pero ambos son creyentes. Bueno, eso sería un problema, porque si el pecado de muerte es de muerte eterna, eso nos pondría en problemas con perder la salvación, y la salvación no se pierde. Una vez genuinamente salvo, salvo para siempre. La otra línea es que son dos no creyentes los que cometen básicamente ese pecado, el de muerte y el que no es de muerte. El problema con esto es que en el versículo 16, si alguno viere a su hermano, ese término hermano es usado de manera consistente por Juan en su carta para referirse a los creyentes. Por lo tanto, sería caer en una inconsistencia dentro de la misma carta de Juan. Y la tercera línea es que son dos creyentes que cometen los pecados, uno no de muerte y el otro de muerte. Dios disciplina al creyente con muerte física. El problema aquí es que vamos a ver que la muerte aquí no se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Por lo tanto, ¿qué conclusión básicamente se llega? Mis hermanos, si quieren un artículo en relación a esto que expande un poco más lo que estoy explicándole aquí, hay un artículo de un autor que se llama Andy Nassel y el pecado de muerte, que si lo quieren me lo piden y se lo envío, ¿ya? Y pasan el fin de semana leyendo lo que es ese artículo, que va bien leer cosas de estas también. Por lo tanto, si alguien lo quiere, me lo pide. Pero ¿cuál es básicamente la conclusión? Fíjense, la conclusión es que el pecado que no es de muerte es cometido por un creyente, mientras que el pecado que es de muerte es cometido por un no creyente. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Cuando explicamos un poco lo que significa pecado que no sea de muerte y pecado que sea de muerte. Tenemos que explicar un poquito el del final. ¿Qué significa en el versículo 16 al final? Hay pecado de muerte. Literalmente esta idea de hay pecado de muerte, literalmente es pecado que resulta finalmente en muerte. Es decir, que el resultado final de ese pecado es la muerte misma. ¿Ya? ¿Por qué interpretamos así? Porque esa expresión aparece en el Evangelio de Juan, mis hermanos. Aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 4, cuando Jesús habla de lo que es la enfermedad, ¿ya?, de Lázaro. Y se utiliza esa expresión, y el mismo Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte, es decir, no resultará, el resultado final no será la muerte. Lázaro murió, pero ¿qué pasó con Lázaro? Lázaro resucitó. Por tanto, esta es la idea, ¿ya? El pecado de muerte es pecado cuyo último resultado es la muerte final. Y esa muerte final no puede referirse a la muerte física. ¿Por qué? Porque si en el versículo 16 el que comete el pecado no de muerte es el creyente, mis hermanos, los creyentes se mueren. Lo siento, nos vamos a morir a no ser que algún día venga Cristo antes, ¿ya? Por
Por tanto, fíjense que ese pecado, mis hermanos, esa muerte se refiere a la muerte última, a la muerte espiritual. Y eso encuadra con todo lo que es el contexto de esos versículos de Juan. ¿Por qué? Porque fíjense que Juan, mis hermanos, está utilizando siempre el tema de la vida. ¿De qué manera? Que tengamos confianza que tenemos vida eterna. Y Dios dará vida. Y estamos en el verdadero, que es Jesús, que Él es la vida eterna. Por lo tanto, la comparación es entre vida eterna, y lo lógico es interpretar esa muerte como muerte eterna. Por lo tanto, ¿qué resultado tenemos, mis hermanos, de todo esto? El resultado que tenemos, mis hermanos, es que el pecado de muerte, el pecado no de muerte, es cualquier pecado cometido por un creyente. Cualquier pecado cometido por un creyente que no le lleva ese pecado a lo que es la muerte última y espiritual. ¿Por qué? Por dos causas que veremos. Porque tenemos la confianza de tener vida eterna por gracia de Dios, y porque Dios ha dado la provisión para perdón de todos esos pecados en la persona de Cristo Jesús. Mientras que el pecado de muerte, mis hermanos, es cualquier pecado cometido por un no creyente, en especial la apostasía, que es el pecado que esos falsos profetas cometieron. Pero no solamente la apostasía, mis hermanos. Es cualquier pecado cometido por un no creyente donde no haya arrepentimiento ni confesión. Cualquier pecado, mis hermanos, que no haya arrepentimiento y confesión tiene el peso suficiente para lo que es una condenación eterna. Con esto podemos llegar ahora a analizar un poquito lo que son esos dos versículos. Fíjense en el versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, aquí se refiere a un creyente, si alguno viera a su hermano cometer pecado, paren aquí, mis hermanos. Si alguno viera a su hermano cometer pecado. Aquí la idea es que el pecado se ve, es clave, está ahí el pecado. Aquí no es la idea de que uno me ha dicho, de que yo he oído, de que yo he mal juzgado y interpretado que la persona ha cometido pecado, yo pienso que ha cometido pecado. No, esa no es la idea aquí. Hay una evidencia visible y objetiva de que el hermano ha cometido pecado. Y eso, mis hermanos, es importante. ¿Saben por qué? Porque esto lo dijimos cuando predicamos el capítulo 2 de Juan. Y es que cuando llegamos al Evangelio hay dos extremos, mis hermanos, que son erróneos y peligrosos. Un extremo, mis hermanos, es el extremo del libertinaje. Es el extremo, mis hermanos, de decir, bueno, para que la gracia abunde, ¿entonces qué? Entonces pequemos. Eso es el extremo del libertinaje y eso no es el Evangelio. Y Juan lo escribió desde un principio. Si decimos que estamos en la luz, pero andamos en tinieblas, nuestra vida es una vida de pecado, entonces en realidad no hay comunión con el Dios de luz. El Evangelio nunca lleva a lo que es el libertinaje. El Evangelio siempre lleva al fruto de la santidad. En el capítulo 2, Juan escribe, dice, esas cosas os he escrito, ¿para qué? Para que no pequéis. Eso es un extremo peligroso en el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Pero hay otro extremo peligroso. ¿Saben cuál es? Es el extremo, mis hermanos, del legalismo radical. Ese legalismo, mis hermanos, que determina de que un creyente no puede cometer pecado. Una especie de perfección moral, que un creyente no puede cometer pecado. Si un creyente peca, entonces, cuidado porque quizá deja de ser creyente. Cuidado porque me pongo a dudar de su fe. Eso, mis hermanos, es un extremo también que es erróneo, porque lo que hace, mis hermanos, es cerrar la posibilidad de arrepentimiento y confesión de pecados delante de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que aquellos falsos profetas estaban diciendo, que podían vivir como querían y tenían comunión con Dios. E incluso decían de que habían llegado a una perfección moral y que no cometían pecado. Por eso Juan ha de escribir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos entonces a nosotros mismos, mis hermanos. Y es posiblemente esto, mis hermanos, lo que estaba creando problemas en muchos de aquellos creyentes genuinos. De que si tenían una caída, de que si cometían pecado,
de que si habían tropezado, entonces quizá ya habían perdido esa vida eterna, ya habían perdido esa salvación, ya las cosas estaban perdidas para ellos si no había vuelta atrás. ¿Saben que yo recuerdo con alguien que estaba hablando, mis hermanos? Un joven, hace años. Estábamos sentados hablando y él me expresaba que tenía serias dudas de si era o no era verdaderamente creyente. Y tenía serias dudas y tenía un agobio de que quizá había perdido su salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque había cometido un pecado. Ya alguien le había dicho que por eso ya no era creyente. Y su lucha era: yo intento vivir conforme a lo que el Señor me pide, pero he caído y he tropezado aquí y creo que ya no hay vuelta atrás para mí. Bueno, quizá te has podido encontrar en una situación así. Quizá te encuentras en una situación así. Y ciertamente, mis hermanos, el pecado trae culpabilidad a nuestras vidas. Ciertamente, mis hermanos, cuando pecamos hay culpabilidad en nuestras vidas y eso debe haberlo. Pero, mis hermanos, hay algo glorioso que aquí nos está diciendo Juan. Si alguno ve a un hermano cometer pecado, que no sea de muerte. Hay algo que debemos saber, hay algo que debes saber, que el pecado en el creyente no resulta finalmente con muerte última y eterna. No resulta con pérdida de salvación. ¿Saben por qué? Por dos razones básicas. Una, porque Juan ha escrito en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que habéis creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, para que sepáis algo, que tenéis vida eterna en Él. Mis hermanos, si Dios en Cristo nos ha dado vida eterna, mis hermanos, no hay nada ni nadie en este mundo, fuera de este mundo, en el cielo, en la tierra, bajo el mar, que pueda sacarnos ese don de la gracia de nuestro Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo, ¿por qué ese pecado no saca esa salvación? ¿Saben por qué es? Porque, mis hermanos, Dios, nuestro Dios, dio la provisión para el perdón de todos nuestros pecados. Dios, mis hermanos, dio a su Hijo. El Padre dio a su Hijo. Y en 1 de Juan 2:2 nos dice, Él es ¿qué? La propiciación por nuestros pecados, mis hermanos. Y cuando Cristo murió en aquella cruz, mis hermanos, activamente estaba siendo nuestro Salvador. Y nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, nuestros pecados futuros, todos ellos perdonados y lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay pecado en nuestra cuenta delante de Dios porque Cristo los ha perdonado. Y entonces tienes la confianza de acudir delante de Dios en arrepentimiento, mis hermanos, en confesión de ese pecado, decir, Señor, perdóname, perdóname en la base de la obra de tu Hijo Jesucristo, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador. Cuando esa caída suceda en tu vida, mira lo que Cristo hizo por ti. Acude a Cristo Jesús. Pero ¿saben qué? Alguien dirá, sí, pero Rubén, a veces eso es difícil. Y tanto, a veces es difícil. A veces nos resistimos a acudir en arrepentimiento a Cristo. Pero ¿saben qué? Aquí la confianza, mis hermanos, no es para el que peca. Aquí la confianza es para el que ora. Fíjense el versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué es lo que hará? Pedirá. Ajá. A veces, mis hermanos, vemos a uno cometer pecado y ¿qué es lo que hacemos? El dedo acusador, mis hermanos. Ese dedo ahí. El dedo acusador, mis hermanos. Pero qué malo que es. Que eso, ahora no hay dedos acusadores, ahora hay pulgares acusadores, mis hermanos. ¿Qué hacemos? Pues ¿sabes qué? Lo bloqueo en mi WhatsApp o lo saco de mi WhatsApp porque es muy malo. Eso no es el Evangelio, mis hermanos. Eso no es el Evangelio. ¿Qué es lo que dice aquí Juan? Si verdaderamente ha estado, pedirá. Pedirá por su hermano. Orará por su hermano.
y orará conforme a la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque sabemos cuál es la voluntad de Dios por el pecado de aquel que es creyente. La voluntad de Dios es perdonar ese pecado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque por eso Dios dio a su Hijo. Por eso nos amó dándonos a su Hijo para que en Él tengamos vida eterna. La venida de Cristo, su muerte en la cruz, su tumba vacía es la voluntad de Dios escrita en la historia de que Él quiere, desea y puede perdonar el pecado de los suyos. Y cuando vemos eso en un hermano, clamamos delante de Dios. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Fíjense, mis hermanos. Y Dios le dará vida. Mis hermanos, esta vida aquí no solamente es que Dios le dará arrepentimiento y confesión, porque mis hermanos, el arrepentimiento y confesión debe estar. El arrepentimiento es un don de la gracia de Dios. Dios lo da. Pero es que Dios hará mucho más que esto. ¿Le dará vida en qué sentido, mis hermanos? Le dará vida en saber de que ese arrepentimiento y confesión le va a llevar a Cristo y de que en Él tiene perdón y tiene vida eterna. Le va a llevar a esa confianza de saber de que Dios ha establecido a Cristo como propiciación y la solución para el perdón de pecados, y le va a llevar a la confianza de que llegue el día cuando llegue delante de su Dios, que esos pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Y como ese himno precioso podrá cantar, y en aquel día veré gloriosas luces y veré al Rey. Fíjense, mis hermanos, lo que Juan nos está diciendo aquí. Que de alguna manera nuestras oraciones por nuestros hermanos en esa situación de pecado funcionan dentro del gran esquema de la salvación de Dios, mis hermanos. ¿Para qué? Para que Dios cumpla su voluntad de dar confianza y vida al hermano que ha caído. Porque ¿saben qué? A veces eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Cuando caemos, porque caemos. Cuando pecamos, mis hermanos, porque pecamos. No somos de piedra. Y un creyente que su corazón late como corazón de carne, esa culpabilidad está ahí. Y a veces, mis hermanos, necesitamos esa confianza de saber que en Cristo tenemos perdón y en Él tenemos vida eterna. Y a veces solamente nosotros nos puede resultar difícil, pero aquí están las oraciones de los santos. Que de alguna manera que desconozco, mis hermanos, Dios obra en medio de esas oraciones para dar arrepentimiento, confesión y confianza de vida eterna en el hermano que ha caído. ¿Saben, mis hermanos? Quizá muchas cosas cambiarían si fuésemos capaces, por la gracia de Dios, de aplicar esto entre nosotros. Esta es la confianza que tenemos, pero, y ahora muy rápido, y debo ser aquí, ahora aquí hago lo que dice mi esposa, un wrap-up. ¿Saben qué es un wrap-up? Un resumen, mis hermanos. ¿Ya? Hay otra confianza aquí, un tanto difícil de tragar esta, y es que no estamos obligados a orar por aquellos que han cometido pecado de muerte. Fíjense ahora, mis hermanos, versículos 16 y 17, al final de 16. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Juan? Ese pecado de muerte que hemos dicho que es cometido por los no creyentes y que el resultado final es esa muerte última. Juan dice, yo no digo que se pida. Es duro esto. Juan está diciendo aquí, no está diciendo que no podamos pedir, sino que está diciendo que no estamos obligados a pedir por ello. ¿En qué sentido? En el sentido en que no tenemos la misma confianza de que Dios hará lo que hace con un creyente. Fíjense, aquí el pecado de muerte es ese pecado cometido, mis hermanos, por esos anticristos o falsos profetas que negaron primeramente que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Es ese pecado de apostasía, pero también cualquier otro pecado consistente y que no haya arrepentimiento ni confesión alguno. Aquí Juan dice, bueno, yo no digo que se pida por esto, no que no se pueda pedir, pero no estáis obligados ni tenéis la misma confianza en esto, les dice Juan. Son palabras duras, son palabras que suenan mucho al Antiguo Testamento, en especial en Jeremías. Fíjense en Jeremías, mis hermanos, capítulo 7, versículos 16 al 18.
Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Israel estaba siendo idólatra de una manera consistente y sin arrepentimiento y confesión delante de Dios. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Jeremías? Dice, por este pueblo no rogues. ¿Por qué? Porque no escucharé. Mis hermanos, son palabras duras, lo sé. Y aquí Juan aplica esto y no nos dice que no oremos, pero nos dice que no estamos obligados en el sentido de que no hay la misma confianza de cuando uno ora por un creyente que ha cometido pecado, que Dios le dará esa confianza de vida eterna. Son palabras muy duras, mis hermanos, pero ¿saben lo que debemos quedarnos con este versículo? Que, mis hermanos, Dios es soberano en la salvación. Dios es soberano en la salvación. Y Dios da salvación, mis hermanos, a quien Él quiere y a quien Él determina. Y de alguna manera nuestras oraciones están dentro de ese plan, mis hermanos. Pero que Dios sea soberano en la salvación, ¿saben qué? Lo que sí este versículo nos dice es que, mis hermanos, debemos orar los unos por los otros. Y en especial cuando vemos que hay caída en nuestros hermanos, oremos los unos por los otros. Porque eso nos lleva a la última confianza. Y mis hermanos, voy a simplemente citar lo que son los títulos y hacer un resumen, y con eso cerramos Primera de Juan. Y es la confianza del conocimiento de que verdaderamente estamos en el verdadero. Fíjense, mis hermanos, los versículos 18, 19 y 20. Hay 3 verbos que aparecen ahí de saber. 18, sabemos. 19, sabemos. 20, pero sabemos. Mis hermanos, ¿qué es lo que va a hacer Juan aquí? Porque quizá alguno puede tener el temor o podía tener el temor en aquel tiempo de decir, bueno, pero ¿podemos caer finalmente? ¿El creyente puede caer finalmente? Y la respuesta es no. Y hay una confianza de conocimiento. Sabemos 3 cosas. La primera, sabemos que Cristo nos guarda del maligno. Fíjense, mis hermanos, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esto lo hemos visto. El creyente no tiene una vida de pecado continuo. ¿Por qué? Fíjense la razón aquí. Pues aquel, aquí se refiere a Cristo, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí la razón por la cual el creyente no vive en pecado y no cae finalmente es porque Cristo es aquel que le guarda. Mis hermanos, Cristo nos guarda, Cristo nos preserva y gloriosa doctrina es la doctrina de la perseverancia de los santos, mis hermanos, que perseveramos hasta el fin porque Dios nos hace perseverar, pero porque nuestro Cristo nos preserva. Nuestro Cristo nos guarda, mis hermanos, y el maligno no puede tocar a aquel que es preservado por Cristo y no podrá caer finalmente. Eso nos lleva al segundo conocimiento. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, mis hermanos. ¿Saben qué? El saber que somos guardados por Cristo nos da, mis hermanos, una identidad clara, que somos y pertenecemos a Dios, aun y cuando el mundo está bajo el reino del maligno, hasta lo que Dios se lo permite. Mis hermanos, por mucho que este mundo está bajo el reino del maligno, mis hermanos, somos guardados por Cristo, somos de Dios. ¿Qué quiere decir de esto? Que pertenecemos al reino de Dios. Y eso es indispensable para vivir en un mundo, mis hermanos, en el cual todavía estamos. Porque saber que somos de Dios, si Cristo nos guarda, esto lo que hace, mis hermanos, es que como creyentes somos los únicos que tenemos la capacidad de no sentarnos en silla de escarnecedores, mis hermanos. Los únicos que tenemos la capacidad de no pecar, dada por la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero vivimos, mis hermanos, en un mundo de fango. Y no podemos aislarnos de él. Pero será al saber la identidad de que somos de Dios y somos guardados por Cristo, lo que nos ayudará a vivir como debemos vivir, como hijos de Dios que a Él le pertenecemos. Y lo último, fíjense, mis hermanos, pero sabemos, versículo 20, de que estamos en el verdadero. Fíjense,
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Esa es la venida del Hijo de Dios. Nos ha dado entendimiento, ¿para qué? Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mis hermanos, al fin y al cabo, la venida de nuestro Señor Jesucristo es para darnos un entendimiento claro. Que si por la gracia de Dios hemos creído, mis hermanos, en el verdadero estamos. Y si en Él estamos, tenemos vida eterna, mis hermanos. Y aquí no hay nada que nos pueda sacar esto. Fíjense cómo termina Juan, como ha empezado en el versículo 13. ¿Qué confianza tenemos? Que tenemos vida eterna. ¿Cómo cerramos Juan, mis hermanos? Cerramos Juan de una manera muy rara. Hijitos, guardaros de los ídolos. ¿Saben? Hay un gran debate ahí. ¿Qué manera de acabar es esta, Juan? Pero probablemente los ídolos, mis hermanos, aquí en todo el contexto se refiere a esos falsos profetas que lo que hicieron fue negar el evangelio de Cristo Jesús en doctrina y en vida. Y Juan les dice, después de todo lo que es escrito, el epílogo, guardaros de aquellos, guardaros de una doctrina que no sea el evangelio de gracia y fe en Cristo, guardaros una doctrina que no os diga que tenéis seguridad de salvación, guardaros de vidas que nada tienen que ver con el evangelio. Saben, Juan cerraría esta carta, mis hermanos, y quizá nos diría algo así a piedra de ayuda. Hijitos míos, guardaros de aquellos que predican un evangelio que no es el evangelio que habéis recibido desde el principio. Iglesia, guárdate de las falsas enseñanzas que se alejan del único evangelio que te dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, venido en carne, enviado por el Padre para darte perdón y vida eterna. Guárdate, iglesia. Guárdate, creyente, de cualquier doctrina que no es el evangelio. Guarda en tu vida, guarda tu vida y tu corazón de una forma de vivir que niega el evangelio. Guárdate del pecado en tu vida, guárdate de aborrecer al hermano y de no amarlo, guárdate de una vida que no anda en la justicia y en la complacencia a Dios. Iglesia, mis hermanos y hermanas, guardémonos de los ídolos. Quiera Dios que ese contenido de la carta de Juan, ¿saben qué? No quede solamente colgado en el YouTube, sino que, mis hermanos, quede escrito en nuestras vidas, quede escrito en nuestros corazones, quede escrito en nuestra iglesia, mis hermanos, para que por la gracia de Dios vivamos como lo que somos, hijos de Dios, guardados por nuestro Señor Jesucristo.